Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el día 12 de septiembre, día sábado del año 2020, en la misa se va a proclamar el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 43 al 48. ¿Qué nos dice este pasaje? No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos, ni se sacan uvas de las zarzas. Así, el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo, de su fondo malo, saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Vino la inundación, la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien construida. Por el contrario, el que escucha pero no pone en práctica se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desmoronó, siendo grande el desastre de aquella casa. Palabra del Señor. Bueno, seguimos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. La palabra. Aquí es donde está todo el sabor y todo el sentido de nuestra historia aquí y en el más allá. Nos vamos a morir. El tiempo que estamos aquí es limitado por mucha larga edad que podamos tener. Pero es limitado. Entonces, mientras estemos aquí, aprendamos a vivir. Estamos en una iglesia que la edificó nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que todos sabemos que no es fácil estar en ella por los múltiples ataques virulentos, antitestimonios y cosas tan fuertes que le ha llegado a la iglesia durante 2000 años, durante 20 siglos. Pero tenemos esa gran satisfacción y esa gran alegría de saber que existen santos, los anónimos y los que ya están en los altares, que están disfrutando de la patria celestial. Esos santos, esos son los que nos enseñan a nosotros a mirar que sí, que viviendo de acuerdo a la enseñanza de la palabra del Señor se puede llegar a la santidad. Y la santidad precisamente es vivir todas las virtudes de manera heroica, no es simplemente ser buenecito, no, es que esto es una batalla tremenda, empezando por uno mismo. Usted tiene que luchar con sus propios dragones, alacranes, serpientes y todas aquellas cosas que lleva por dentro. Sus malos genios, sus egoísmos, sus impaciencias, sus rabiecitas, sus cosillas por allí que solamente las conoce usted. Usted tiene que lidiar con eso. Y además de lidiar con eso que ya usted por dentro, pues tiene que lidiar con las cosillas, con tonterías y quejas de su mamá, de su papá, de su hermana, de su tía, de su abuelita, de sus hijos, si es casado, de su esposa. Entonces imagínense, además de las suyas, la de los demás. ¿Cómo vive uno? Entonces uno tiene que acercarse a la palabra del Señor, que es el que nos da la salud, nos libera, nos acompaña, nos fortalece, nos prueba, nos anima, nos regaña, nos conforta, nos conduce, pero siempre sin defraudarnos y sabemos que vamos seguros. No sabemos para dónde nos va a llevar el Señor. No tenemos ni idea para dónde nos va a llevar el Señor. No tenemos ni idea. Pero una cosa que sí podemos decir con plena seguridad es que vamos seguros. Porque Él no nos va a llevar para ningún lado equivocado. Porque Él es la verdad y Él es el camino que nos da la vida. Punto. El que confía en eso va bien. Ahora bien. Vamos a mirar cómo se puede entender todo esto que estoy diciendo a la luz de este texto del Evangelio según San Lucas. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos. ¿Qué indica eso, hermano? Que aquí esto es bien claro. Hay personas malas y personas buenas. Punto.
Eso que cada uno lleva cizañas, pues sí, sí, eso es cierto, si cada uno lleva sus tonterías ahí. Pero es que hay gente que definitivamente es mala. Hay gente que es mala. Hay gente que es verdaderamente mala, que le gusta hacer el mal, que hacen el mal por sistema. Y por los frutos se conocen. Cada árbol se conoce por sus frutos. Si el Señor está diciendo eso, es que nos está advirtiendo, hermano, mire, ponga de pilas usted, porque usted puede ser un árbol malo, usted puede ser un árbol bueno. ¿Cómo reconocer su maldad o cómo reconocer su bondad? No solamente en usted, sino en el otro. Por los frutos. Por los frutos. Usted sabe que ese es un árbol de naranja porque ve la naranja allá afuera. Si no tuviera la naranja afuera, usted dudaría mucho si es un limón, una toronja o qué. Si es que sabe de árboles. Pero aquellos que somos profanos en vegetación, naturaleza y cosas de estas, en árboles frutales, pues si a mí me llevan donde un campo donde es un árbol donde es un plantío de árboles de manzanas y yo no veo ninguna manzana por ahí, no, ni me entero que son árboles de manzana. Pero voy a identificar que son árboles de manzana cuando yo vea el fruto ahí, la manzana colgando, ya sea verde o roja. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos, ni se sacan uvas de las zarzas. Claro. No se recoge no se saca un árbol, una fruta buena de una maleza. Así el hombre bueno, ¿ve? Hombre bueno, saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón. Bondad, sonrisa, esperanza, cercanía, transparencia, dulzura, buen criterio, palabra siempre amable. Mientras que el malo, o sea que gente mala, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Así el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo de su fondo malo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Entonces, primero que todo, usted va aquí comprendiendo que el primer fruto, lo primero que usted va a observar si la persona es buena o mala, es lo que suelta, hermano, al hablar. ¿Por qué? Pues vamos a leer por qué. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos ni se sacan uvas de las zarzas. Así el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo de su fondo malo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Aquí nos hablan del corazón, del fondo malo del corazón, las cosas buenas del corazón. Y entonces la boca deja salir eso bueno que hay en el corazón o las cosas malas que hay en el corazón, del fondo malo del corazón. La boquita, por ahí empieza todo. Cuando usted se reúne con alguien y empieza a escucharlo o a hablar, ponga atención porque ahí uno va reconociendo el malo y el bueno. Si yo veo que doña Filomena, digo una tontería por ahí, habló mal de alguien ayer, pero jamás la volví a hablar, pues tal vez tuvo un día malo. Pero si yo veo que doña Filomena el martes y el jueves y a los 15 días y a los 3 meses siempre es hablando mal de la gente, nunca pondera nada, nunca exalta nada, siempre es criticando, siempre es blasfemando, siempre es ridiculizando, siempre. Entonces uno que puede concluir durante 7 años, 8 años, 10 años. Lo mismo si vemos que pasan los años y nos vienen enseñando cosas y diciendo cosas que no corresponden a la enseñanza magisterial de la Iglesia Católica, uno va descubriendo quiénes son las personas. ¿Por qué nos dicen eso? ¿Por qué nos hablan así? Eso está riñendo con la palabra del Señor. ¿Qué es lo que está saliendo de allí? ¿Qué es lo que está saliendo de allí?
¿Por qué sueltan ese tipo de cosas? A mí se me llama mucho la atención, pero me llamó muchísimo, muchísimo la atención una religiosa que dijo que María estaba muy enamorada de San José y que tuvieron relaciones sexuales. ¿Y que por qué no? Que una religiosa diga eso en un programa de televisión. Uno dice, oiga, espérese un segundo. ¿Qué teología mariana maneja esa mujer? ¿O qué le enseñaron en su convento cuando era novicia? ¿O postulante? ¿O cuando era juniora? ¿Cómo hizo quedar a las demás hermanas que obviamente fueron en contra de esa afirmación? Pues porque es errada desde todo punto de vista. ¿En qué está construyendo ella su vida de fe? ¿Qué bases y qué cimientos ella está poniendo en su vida espiritual? ¿Hacer cosas? Eso lo puede hacer un ateo. Llevar, hacer un dispensario, atender a los pobres, a los más necesitados, eso lo puede hacer un ateo, una ONG. Para eso uno no necesita ponerse un hábito, ¿no? Ni estar en un convento, ni usar un cuello, ni haber ido a un seminario. Para hacer obras de caridad. ¿Ustedes no creen, queridos hermanos, que si nosotros desconocemos la doctrina de la Iglesia Católica y simplemente nos ponemos a hacer cosas buenas, pues que es interesante, bravo, estamos votando aquí y estamos construyendo allá, qué maravilla. ¿Y el más allá qué? ¿Qué sentido tiene la Virgen María para una religiosa que diga eso? Y ella dice, no, pues nada, pues no pasa nada, pues ¿qué pasa? ¿Que acaso es que pecado que una mujer tenga relaciones con su esposo? Sí, pero es que si dice eso, está dudando de que la Virgen María tuvo a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, así de simple. Pero la gente no alcanza a notar y no alcanza a vislumbrar qué es lo que sale de esas palabras. Que todo un personaje tan importante de la compañía de Jesús nos venga a decir que no sabemos qué dijo la Sagrada Escritura, no sabemos qué dijo Cristo Jesús, porque en aquella época no había grabadoras. Eso es muy grave. Porque uno dice, ¿en qué se fundamenta este hombre entonces su fe? Su fe está montada en que, si en aquella época no había grabadoras, entonces no sabemos qué dijo Cristo Jesús. Entonces, ¿en qué se fundamenta la fe de ese importante hombre de iglesia? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Si en aquella época no había grabadoras, entonces no sabemos qué dijo Cristo Jesús. Y como no sabemos qué dijo Cristo Jesús, entonces uno me pregunta, entonces ¿usted en qué se basa su fe si no sabemos qué fue lo que dijo Cristo Jesús? Porque mi fe yo sé en qué la fundamento, en Cristo Jesús, y que dijo esto. Esto, por ejemplo, que está diciendo acá, esto. Yo creo en eso. Pero según este hombre importante de iglesia, como no había grabadoras, entonces él no está seguro si Jesucristo dijo ¿qué? Eso. Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que construyó una casa. Si no había grabador, no sabemos si dijo eso. No sabemos si dijo eso. Entonces, como no sabemos si dijo eso, entonces ¿en qué se fundamenta qué fundamenta este señor importante de iglesia jesuita? Su fe. Yo creo en la palabra del Señor. No había grabadoras, pero sí había testigos. Y esos testigos fueron varios. Al cabo de los años escribieron y dejaron consignados las palabras del Señor. Entonces todo aquel que suelta cosas, uno va conociendo cómo es, qué es lo que hay en ese corazón. No, Jesucristo no hizo milagros. No, por favor, no. Multiplicar panes y peces, no, espere. Eso hay que matizarlo. Espere un segundo. Llevamos 2000 años de historia que nos enseñaron, la doctrina nos enseñó, el dogma nos enseñó, la palabra del Señor nos enseñó, el catecismo nos reafirma, los documentos nos reafirman, el documento de Eclesiales, que Jesucristo multiplicó panes y peces. 2000 años después nos dicen, no. O 1980 años después nos dicen, no.
No multiplicó panes y peces. No. ¿Cómo que no? No. Es un recurso literario, no. Una realidad parabólica. El mensaje es este. O sea que estuvimos equivocados 1980 años. Estuvimos equivocados, mejor dicho, 19 siglos. Porque eso que se dijo ahora hace unos años, así como unos 3 años atrás, 4 años atrás, se viene diciendo más o menos alrededor del año 1880 y algo. Es decir, que estuvimos equivocados 19 siglos. ¿Quién soltó eso? ¿Qué quisieron decir con eso? Entonces no multiplicó panes y peces, no. Entonces, ¿cómo podemos entender en el Evangelio de Juan, ya que ese milagro lo traen los 4 evangelios, que es uno de los criterios para decir ese milagro fue cierto? El Evangelio de Juan nos dice que la gente al ver la señal, quisieron tomarlo para nombrarlo como rey. Y lo van a nombrar como rey simplemente porque todo el mundo sacó de su mochila comida y compartió todo muy contento, pero lo van a nombrar rey. Por favor. Al ver la señal que hizo, dijeron, este es el Mesías, hay que nombrarlo como rey. Y Jesucristo se escapó. Entonces, sueltan palabras. Palabras. ¿Y por qué sueltan esas palabras? Porque esas palabras salen del corazón. Y entonces en el corazón uno va viendo, algo pasa en la fe de esa persona. No podemos mirar y entrar a determinar exactamente si cree o no cree. Pero esos frutos nos están diciendo algo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? El que come mi carne, este es el pan vivo bajado del cielo. Y tomó en sus benditas manos el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Los protestantes no creen en eso. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Le dicen al Señor, 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 alabado sea el Señor, gloria a ti, Señor, aleluya, hermano, y al Señor. Cristo, Señor todopoderoso, Rey de todo. Mi Señor, mi Salvador, a ti te amo, Señor, Señor. ¿Y por qué me dice Señor, Señor y no celebra la Eucaristía? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Oh, vamos a mirar aquí mucha gente. Aquí vamos a descubrir a mucha gente. Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Vino la inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien construida. ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús. Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y me escucha. El que viene a mí y me escucha. No el que viene a mí y hace lo que se da la gana. No, el que viene a mí y me escucha. ¿Y dónde escuchamos a Cristo Jesús? ¡Tatán! ¿Dónde escuchamos a Cristo Jesús? ¡Tatán! ¿Dónde escuchamos a Cristo Jesús? ¡Tatán! Porque en aquella época no había grabadoras. Entonces, ¿dónde lo escuchamos? ¡Tatán! Y si no lo escuchamos, es decir, acá, porque ¿dónde más lo podemos escuchar? El que viene a mí y me escucha. No solamente el que viene a mí, sino el que me escucha. ¿Y dónde lo escuchamos? ¡Tadán! Aquí. No hay otra forma. En la tradición y en la escritura. Como no había grabadoras, pero sí había Biblia. Entonces aquí, el que se acerca al Señor y escucha, entonces se parece ¿qué? A un hombre que viene a mí, me escucha y practica las palabras. Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. No solamente viene a él, las escucha y las practica. Hay que practicar. No como hacen los protestantes, que escuchan la palabra del Señor, aleluya hermano y el Señor, Señor, pero no practican. Pero el que se acerca, escucha y practica,
se parece ¿qué? A un hombre que construyó una casa, que cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Vino la inundación, la corriente se precipitó sobre la roca, sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien construida. Entonces, todo aquel que se acerca al Señor, escucha su palabra y la practica, se parece a esa casa que no va a ser derrumbada. Por eso es que se sostiene en la palabra del Señor, no en la palabra de lo que diga algún iluminado por ahí, no lo que diga algún vidente por allí, no lo que diga el último obispo muy interesante e inteligente. No, lo que dice la palabra, el que hace eso, hermano, pueden venir todos los problemas que usted quiera y eso no se va a caer. Pues ya sabemos el que no escucha la palabra del Señor o la escucha y no la pone en práctica. Por el contrario, el que escucha pero no pone en práctica, escucha, pero no practica, ya pasa todo lo contrario. Hermanos, no nos dejemos envolver. Así nos digan fundamentalistas, así nos digan rígidos, así nos digan anquilosados, preconciliares, que olemos a moho, que somos inquisidores, así nos digan lo que digan, sabemos que eso lo van a decir porque el Señor nos lo advirtió, serán perseguidos. Pero el que se acerca a mí y escucha mi palabra y la practica, cuando vengan todas esas persecuciones, esas cosas, no se preocupen, porque no se va a caer lo que el Señor mismo ha edificado, porque nos hemos acercado, porque lo hemos escuchado y porque hemos practicado. Si usted tiene esos tres, hermano, esté tranquilo y gloria al Señor. Y entonces usted que le puede decir, Señor, Señor. Ahí sí le puede decir, Señor mío y Dios mío. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.